Bienvenidos a Fórum Debate. Soy César Mauricio Ochoa. Hoy tenemos un tema para ustedes muy interesante, las declaraciones de renta de las personas naturales. Y es que es algo que nos aboca. En el próximo mes, en el mes de agosto y en el mes de septiembre y principios del mes de octubre, las personas naturales se presentarán su declaración de renta. Pero presentar la declaración de renta se volvió un problema. Hoy tenemos declaraciones de renta ordinarias, tenemos declaraciones de renta por el IMAN o por el IMAS. Hoy nos acompañan dos expertos que nos ayudarán un poco a resolver el problema de las personas naturales en cuanto a la declaración de renta. Doctor Wilmar González, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Ochoa, y muchas gracias por la invitación. Doctor Wilmar Campo, buenas noches. Doctor Ochoa, buenas noches, un gusto estar acá y esperemos que podamos dar información muy útil para las personas que nos ven. Y eso es lo que tendremos hoy en Fórum Debate. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué personas naturales serán los obligados a declarar? ¿Qué respuesta tenemos para ellos, doctor Campo? Muy bien, entonces digamos que desde la reforma tributaria hubo un cambio importante en la categorización de las personas naturales, definiendo, digamos, dentro de las personas naturales que tienen la condición de empleados o las que tienen la condición de trabajadores por cuenta propia y aquellos que no caben en ninguno de los dos grupos y entonces serán denominados simplemente como el grupo de otras personas que caben allí, por ejemplo, los rentistas de capital, estamos hablando de los notarios o estamos hablando de las personas que no cumplen la condición de empleado tributario o aquellas que siendo trabajadores por cuenta propia pues tampoco cumplen los requisitos para estar categorizados como tal y entonces quedan sumidos en el grupo de otros. Doctor González, tenemos entonces tres grupos de declarantes distintos en personas naturales. ¿O hay más? Así es, doctor. No, son tres grupos. Con la ley 1607, esta última reforma tributaria, se categorizó a las personas naturales en los tres grupos. Los empleados tributarios, los trabajadores por cuenta propia y el grupo de los otros, como explicaba el doctor Campo. Son esos porque existe otra clasificación de las personas naturales, pero ese es para determinar si hacen o no su declaración de renta. Yo creo que tenemos un problema grande con las personas naturales en el país y creo que las diferentes empresas y las mismas personas que prestan los servicios han visto un cambio generalizado en el concepto de empleado. Aparece con la 1607 el concepto de empleado tributario o lo que se ha denominado empleado tributario, porque antes el empleado solamente era el que tenía un contrato de trabajo. Hoy aparece la figura del empleado tributario. ¿Cómo le aclaramos eso a la gente? Pues mire, doctor, hasta el año 2012, como usted lo ha dicho, conocíamos solamente el término de empleado como el empleado laboral. A partir de la ley de 1607 aparece el nuevo término de empleado, pero ya en la parte tributaria. Entonces, lo que toca ahora es empezar a identificar cuáles de esos que llamábamos empleados hasta el año 2012 entran también en esta nueva categoría. Mejor dicho, para hacerlo con un ejemplo bien sencillo, hoy son empleados tributarios ese mismo grupo de personas que perciben salarios, producto de una relación laboral o legal y reglamentaria, que los que conocíamos hasta el 2012 como salariados. Pero entra un nuevo grupo. A ese nuevo grupo, valga la redundancia, de los empleados tributarios. Y son las personas que prestan otro tipo de servicios, o más bien por otro tipo de contratos, los que llamamos trabajadores independientes. Es decir, dentro del grupo de los empleados tributarios están todas las personas naturales que perciban rentas de trabajo, producto de una relación laboral o legal y reglamentaria, o por honorarios, comisiones y servicios. Podríamos decir, doctor Campo, que las rentas de trabajo, ¿qué son? ¿Qué contienen esas rentas de trabajo? ¿Qué podría denominar unas rentas de trabajo? Bueno, digamos, básicamente las rentas de trabajo son aquellas que identifican el origen de un ingreso tributario que encarece el patrimonio de la persona a partir de la prestación personal y directa del servicio. Vale la pena hacer hincapié en esto porque labores, por ejemplo, como las típicas de un asalariado, las del abogado que asesora a la empresa, las del asesor de imagen corporativa, la persona que hace sus servicios mediante un contrato de prestación de servicios, donde claramente se identifica que lo que obtiene como ingreso se deriva del ejercicio de su labor, de su actividad, identificamos allí un origen de una renta de trabajo, que claramente en materia tributaria tiene una serie de implicaciones, de beneficios, de depuración, que el Estatuto Tributario se ha encargado de delimitar a lo largo del tiempo. Algún usuario nuestro, ejemplo, administrador de empresas,
que es un profesional independiente, dice, mire, yo seré empleado tributario sabiendo que lo único que yo hago es prestar asesoría sobre la administración a diferentes empresas? Claramente, si esta persona se dedica a prestar asesorías, no mediante un vínculo laboral, sino mediante contratos de prestación de servicios, de acuerdo con lo que ha traído la reforma tributaria y sus normas reglamentarias, valga decir básicamente en última instancia el decreto 3032 del 2013, estamos identificando allí a una persona que tiene la condición de empleado. Ya ese decreto, por ejemplo, le da la categorización como empleado siempre y cuando el 80% o más de sus ingresos se deriven precisamente de la prestación personal, directa y efectiva del servicio. ¿Y qué pasa si yo presto el servicio, pero además tengo un conjunto de personas que me ayudan a prestar ese servicio? Y entonces yo le cobro a una empresa 1 millón, pero tengo que pagar empleados por 7 millones de pesos, y eso me sirve para prestarle a 10 empresas. Es decir, 10 empresas me pagan 10 millones y yo pago empleados por 7 millones. ¿Será que también soy empleado tributario? Indudablemente, de acuerdo con el decreto 3032, que precisamente categorizó 3 conjuntos en los que se podían ubicar las personas naturales que tuvieran la condición de empleado. Una premisa básica, el 80% más de los ingresos provenían de la prestación directa y personal de servicio, pero en el tercer conjunto se está identificando ese tipo de personas, como lo están mencionando, que asumen el riesgo frente al tercero y entonces incurren en una serie de estructura operativa para lograr la prestación de sus servicios, como sería el caso que estás planteando del profesional que tiene su oficina de asesorías, pero ya la norma le empieza a poner unas condiciones adicionales. Le está diciendo que debe asumir el riesgo. Entendiendo esto de asumir el riesgo, básicamente sí, asume las pérdidas monetarias que se deriven de la prestación de servicio, sí, asume las responsabilidades legales frente a terceros o frente a su contratante en la prestación de servicio, y básicamente sí, por lo menos el 25% de los ingresos que genera puede estar representado en costos de la actividad que desarrolla o desempeña. Pero doctor Wilmar, teníamos una discusión sobre ese tema antes de entrar en cámaras, y era, hombre, mire, yo soy una persona que presta servicios profesionales. Esos servicios profesionales yo no los presto de forma directa y exclusiva, sino que tengo también otras personas que me ayudan a prestar esos servicios. Si eso es así, ¿yo sí entro en la categoría de empleado o más bien soy un empresario que está promoviendo una renta ordinaria? ¿Qué será? Yo pensaría que ese definitivamente es un empresario, y a mi modo de ver no cabe en el grupo de los empleados tributarios, y usted ha dado 2 razones. La primera de ellas es que él no presta el servicio de manera personal, directa, como lo exige el decreto 3032. Y además, porque como también lo exponía el doctor Campo, pues sus costos representan al menos un 25%, es decir, ya habíamos hablado de un 75% de acuerdo al ejemplo que plantea el doctor Ochoa. Pero tal vez para mí es un empresario. No, pero fíjense, para mí es un empresario y no es un empresario. Yo diría que tenemos que dar una visión más compleja del asunto en el sentido... Pero es el tercer grupo, es el tercer grupo porque el doctor Wilmar tal vez tiene ahí el fenómeno. Yo recuerdo que cuando estábamos estudiando la norma, cuando salió el 3032, vimos que hay una palabra mal puesta en ese último tercer grupo, y dice es el que lo preste por su propia cuenta y riesgo. Y aquí el empleado tributario tiene como condición ser siempre por cuenta y riesgo de quien lo está contratando. Y yo no sé si ustedes recuerdan que uno de los literales estableció o se le quedó por fuera el no. Es correcto, pareciera ser que ese famoso no, ese no que quitaban, decía que todo el mundo era empleado tributario. Sí. Sí, pero definitivamente tiene que ser un error que hay no recuerdo si en ese tercer conjunto cuando lo definían. Pero es que mira que la norma, lo que ha querido, lo que ha buscado, lo que pretende es gravar esas rentas de trabajo en unas formas iguales. Y entonces acá cuando ya hay incluidas, cuando hay inmersas una cantidad de recursos, un patrimonio, un capital, ya esto, yo estoy de acuerdo con el doctor Ochoa, esto definitivamente es una empresa, y yo creo que la norma no quiere o no pretende que sean los empresarios los que van acá. Acá hay renta de trabajo, y a mí me parece que desde que él no presta el servicio personal porque ya tiene un equipo de trabajo, definitivamente no. A mi modo de ver, no es un empleado tributario. Como pueden ver ustedes, el tema del empleado tributario no es un asunto pacífico, y es que el decreto 3032 al parecer trae un error y hace incurrir en esos 2 temas. El doctor Campo tiene razón al decir que se pueden encontrar en el tercer grupo, y el doctor Wilmar tiene razón al decir a su vez que no hace parte de la red de trabajo. Y yo finalmente no sé qué posición asumir al respecto de este tema. Pasemos a otro tema bien interesante. ¿Y qué pasa a la persona que es persona natural
y definitivamente se encuentra en la categoría de empleados. ¿Qué pasa con ellos? Bien, entonces la persona natural que una vez se identifica, en primer lugar hay que hacer un diagnóstico de esa persona natural, mirar su condición de declarante o no frente al impuesto. Si la persona es declarante o define su situación de declarante a partir de las premisas que establece la misma ley, lo siguiente sería preguntarse, bueno, ¿y cómo voy a declarar? ¿Cuál es el grupo en el que yo como persona natural me debo ubicar? Entonces, nuevamente volvemos al decreto 3032, donde dice una persona natural que tiene un vínculo laboral y que deriva sus ingresos exclusivamente de ese vínculo laboral, indudablemente tiene la categoría de empleado. Al tener la categoría de empleado, entonces, si cumple la condición para ser declarante, pues no queda duda que tendrá que elaborar su declaración de renta y determinar, de acuerdo con las condiciones de ley planteadas en la reforma tributaria, si va a tributar bajo el sistema ordinario o si puede acceder al IMAN siendo empleado, que sería... Pues, una primera diferencia, doctor Campo, ahí para que nos ayude el doctor González con el tema. ¿Qué diferencia hay entre alguien que no se considere empleado tributario y aquel que se considere empleado tributario? ¿Cuántas declaraciones tiene que hacer el uno y cuántas declaraciones tiene que hacer el otro? Pues mira, la persona que no se considera empleado tributario, pero que tampoco es trabajador por cuenta propia, que es bueno aclararlo, correcto, está en el grupo de los otros. Este tipo de personas solamente tienen que determinar la renta ordinaria. Renta ordinaria, la misma renta que veníamos calculando hasta antes de la reforma tributaria, depuración de los ingresos, para determinar lo que es la renta líquida gravable, y con base en esta base se determina el impuesto sobre ordinario. ¿Qué pasa con el empleado tributario? El empleado tributario tiene que determinar 2 bases gravables y 3 posibles impuestos. ¿Me explico? Determina una renta líquida gravable, determina una renta gravable alternativa. Con la renta líquida gravable determina su renta ordinaria. Estoy hablando del empleado tributario. Determina la renta gravable alternativa y con base en la renta gravable alternativa va a calcular el impuesto IMAN y el impuesto IMAS. El IMAS siempre y cuando su renta gravable alternativa está... Pero tal vez aclaremos un poco a los usuarios, sí, el tema de qué es renta gravable alternativa y qué es IMAS, porque claro. Son 3 escenarios totalmente distintos para una persona natural y estamos hablando del mismo empleado. Pedro Pérez, considerado bajo la categoría de empleado, requiere saber si va a declarar por renta ordinaria, por IMAN o por IMAS. Y para eso determinará, como bien lo dice el doctor González, renta líquida gravable, determinará renta gravable alternativa y determinará la misma renta gravable alternativa para obtener el impuesto por el IMAS. Hagamos un pequeño paréntesis en el tema y tratemos de exponer un poco cómo sería la renta líquida gravable y cómo sería la renta gravable alternativa. Muy bien, comencemos por la renta líquida gravable. Recordaremos que en el proceso de depuración de la renta, lo que hacíamos antes de la reforma tributaria, los ingresos brutos se depuraban con las devoluciones, las rebajas y los descuentos, le restamos los ingresos no constitutivos de renta y allí obtenemos los ingresos netos. A los ingresos netos le podrán imputar los costos para obtener la renta bruta y a la renta bruta se le imputan las deducciones para obtener la renta líquida ordinaria. Siempre entonces en presencia de rentas exentas, la renta líquida ordinaria menos las rentas exentas me daría la renta líquida gravable, que sería la base para aplicar el impuesto de renta a las personas naturales. Pero no olvidemos además que las personas naturales, así como las jurídicas, tendrán que considerar como base de su renta gravable la mayor que resulte entre la renta ordinaria y la renta presuntiva. De manera pues que la renta presuntiva frente a la renta ordinaria se compararán y sobre la mayor se tendrá que liquidar y determinar el impuesto. Eso como renta líquida gravable. ¿Y cómo sería la renta gravable alternativa? Es un juego de palabras un poco difíciles a veces para los usuarios finales. Para determinar esa renta gravable alternativa se parte también de los ingresos brutos. Todos los ingresos que ha percibido producto de la determinación de su renta ordinaria, esos mismos ingresos. Y a esto le va a hacer unas disminuciones que están establecidas en el artículo 332. Disminuciones taxativas, ¿no? Por demás. Es decir, expresas en la norma y son solo esas. Yo no rebajo todos mis costos, no rebajo todas mis deducciones, no. Es una de las grandes diferencias. Yo lo que hago es tomar lo que la ley dice expresamente y solamente aquello que la ley taxativamente dice que yo puedo rebajar es lo que puedo rebajar. Solamente. Eso está establecido en el artículo 332 del estatuto. Además, tiene derecho a restar lo que está en el artículo 126 raya 2 y 126 raya 4. ¿Eso es qué? Los aportes voluntarios a pensión y a AFC, cuando los retira y ha cumplido los requisitos que la ley establece para ello. Es decir, que los haya dejado una permanencia
mayor a 5 años si los hizo hasta el 31 de diciembre del año 2012, y si los hizo con posterioridad o a partir del 1 de enero del 2013, pues tiene que tener una permanencia de 10 años. Entonces tenemos ahí una pequeña conclusión. La renta líquida gravable es el proceso de depuración de la renta ordinaria, como lo expuso el doctor Campo. Yo no soy capaz de exponerlo con esa velocidad y esa precisión formular que usted acaba de hacerlo, doctor Campo. Y la renta líquida gravable, pues el mismo ingreso, la gravable alternativa, pues sería el mismo ingreso que obtuve en la renta líquida gravable, pero depurándolo única y exclusivamente con los ítems que nos los permite la ley tributaria depurar. Haciendo dos claridades ahí, que no vamos a tener en cuenta ni los ingresos por ganancia ocasional, ojo, ni los ingresos recibidos por pensión. ¿Por qué hago tanto énfasis en los ingresos recibidos por pensión? Porque cuando vamos a utilizar la ayuda de la renta, de la administración de impuestos, la que nos tiene en el portal de la DIAN, nos está calculando curiosamente. Por cierto, han denunciado muchos usuarios errores en los formularios de la administración. Y ojo, los formularios de la administración ni mucho menos son normas. Sí. Los formularios tan solo son formularios, y las ayudas como tales son digamos, cosas que pone a disposición la administración para que la gente logre hacerlo. No le exime el error. Y si se equivoca usted con la ayuda que la DIAN le dio, usted no puede salir a decir después que es que usted no conocía la norma, que eso decía la ayuda renta, y usted presentar eso como prueba en un debate judicial. Exactamente. No, porque mire, la que tiene al menos 2 errores que ya hemos podido identificar. Que es en contra del contribuyente, porque le está diciendo que, mejor dicho, lo que tienen en un proyecto de decreto es lo que están llevando a la ayuda renta, graban lo que se recibe por pensiones. Sí. Y el otro error, pues va en contra del contribuyente, pero el otro va a favor del contribuyente, porque en el otro error lo que hace es que calcula un 25% de renta exenta a los honorarios, cosa que según lo que hay, lo que rezan las normas, no debería de ser así. Entremos en ese debate. Ya sabemos entonces la renta líquida gravable, ya sabemos cuál es la renta gravable alternativa, y aparece este fenómeno que ha sido totalmente discutido en el círculo de contadores y tributaristas. Mire, si yo soy empleado tributario, entonces tengo derecho al 25% de renta exenta por los ingresos laborales, dicen unos. Por los laborales estamos de acuerdo. Sí, y otros dicen, mire, tengo derecho a tener en cuenta un 25% de renta exenta por todos mis ingresos derivados de la prestación de servicios. No. ¿Se podría? Pues a ver, yo sí discrepo el debate se abre, pero a ver, el decreto 3032 abre, y el 1070, que también reglamenta el asunto, abren la posibilidad de que las rentas exentas o las rentas de trabajo exentas señaladas en el artículo 206 también puedan ser trasladables a las personas naturales que tienen la condición de empleados, sin que necesariamente ese ingreso provenga de un vínculo laboral. Pero eso es para efectos de determinar la retención en la fuente o el impuesto de renta. Para determinar ambas, porque la ley no me está limitando una y otra. Ojo con eso, que las normas en retención en la fuente, cuando hacen alusión a beneficios y cuando hacen alusión a mecanismos de determinación de la retención, lo han hecho aplicable igualmente extensivo, a la declaración de renta. Pero no estaríamos rompiendo allí el principio general del derecho tributario que dice que no se pueden aplicar normas por analogía. Pues, ¿no será tal vez que si nosotros extendemos lo aplicable a la retención en la fuente al impuesto de renta, estamos uniendo dos tributos que nada tienen que ver en cuanto a su determinación, bases y demás, así el uno sea el anticipo del otro para efectos de renta? ¿Usted qué opina, doctor González? Y además, mire, doctor Ochoa, que los beneficios tienen que ser taxativos. Sí. Ahora, si vamos a hablar del deber ser, claro que estoy de acuerdo con el doctor Humberto Campo. Ya. No tiene ninguna razón de que hayan puesto el beneficio solamente para retención, pero es que no lo pusieron. Para retención. Ahora, porque el decreto es muy claro en decir cómo se depura la base de retención en la fuente. Y hace claridad, y allí estamos de acuerdo. Para efectos de retención en la fuente le dio el beneficio también a los que están por prestación de servicios. Ninguna discusión. ¿Y fue considerado en el decreto como renta exenta para renta? Para nada. Miren ustedes. Mire, doctor, discúlpeme un segundito. Pero si no se tiene en cuenta de retención en la fuente, pues diría uno, tampoco lo tengo en cuenta en renta. Esa es la discusión. Pero tiene su razón de ser. Miremos y verá. Miren ustedes el artículo 387, que es un artículo que regula la retención en la fuente. ¿Estamos? Y dice cuáles son los beneficios para tener en cuenta a la hora de depurar la retención en la fuente, para los empleados tributarios, para los asalariados. Y allí en ese mismo artículo 387 nos dice, mire, esto aplíquelo en renta, taxativo en la norma.
la hizo extensiva Estamos de a acuerdo, retención en la fuente. pero- Ahí no hay ninguna discusión, lo podemos llevar en renta producto de eso. Mandato legal, así lo estipuló. El decreto no dice eso. No, pero un momento, es que el decreto no está diciendo que el límite, ni está, digamos, señalando que el límite o la posibilidad de tomar la renta exenta sea exclusivamente para efectos de retención en la fuente. En eso sí quiero ser claro porque No, sí lo dice el decreto. No, efectivamente está haciendo el proceso y si ustedes miran la parte del artículo donde hace la alusión a poder tomar como los beneficios de renta exenta consagrados en el artículo 206 del estatuto, claramente lo está diciendo en el caso de las personas naturales que tengan la categoría de empleados No, cuyos basta con ingresos mirar el título. cuyos ingresos no deriven de un vínculo laboral, Muy pero bien, que son muy empleados bien. tributarios. Los invito a que pasemos de tema. Yo doy una conclusión más para el debate. Tenemos, es que mira el título del decreto entra para que como vean lo que renta dice. exenta el 25% No, pero- de los ingresos de las personas, no por renta laboral o no por ingresos laborales, sino por otros ingresos, sí o no. Dos posiciones. Si entra de conformidad con el decreto, no entra de conformidad con el decreto, me parece un debate absolutamente interesante. Pero les pido que continuemos con Sí, las me situaciones parece bien. para ese efecto. Muy bien. Tenemos entonces, ya tenemos la renta líquida gravable, tenemos la renta gravable alternativa y ahora tenemos que mirar eso, cómo funciona la declaración de un usuario final. Miremos a ver cómo queda eso, qué tenemos que hacer. Pues digamos que la persona natural, una vez tiene y sabe que tiene la condición de empleado, entonces va a hacer su declaración de renta, debe utilizar unos formularios prescritos por la Administración de Impuestos. Entonces tenemos el formulario del 210 que nos dice la depuración de la renta de la persona natural no obligada a llevar contabilidad, donde va simplemente a determinar la renta líquida gravable por el sistema ordinario y adicionalmente el formulario le permite determinar la renta gravable alternativa por el IMAN y tomar como base del impuesto, es decir, para calcular el impuesto la mayor de las dos. Entonces, si la renta líquida gravable le da 1.000, pero su renta gravable alternativa le da 1.500, va a determinar su impuesto a partir de los 1.500. Pero discúlpeme, doctor, que es importante que hagamos una claridad ahí, porque ¿Como no podemos base comparar o bases. como impuesto? Como no base o como podemos impuesto. comparar No bases. podemos comparar bases. Es Estamos como hablando impuesto, del impuesto. Lo que pasa es que Eso determinamos el impuesto por el sistema ordinario. Correcto, por y el ese impuesto. me dio, sí, de pronto la claridad Sí, es importante sí, hacerla claro, ahí. claro. Es el impuesto el que se compara. Claro. Si mi impuesto por el sistema ordinario, insisto en el ejemplo, si mi impuesto por el sistema ordinario me da 1.000, pero mi impuesto por el sistema de la renta real alternativa me da 1.500, entonces tomo el mayor, liquido el mayor impuesto. Porque a más de una persona que va a hacer la declaración va a determinar el sistema de renta líquida gravable y el sistema de renta gravable alternativa. Y cuando va la gravable alternativa se va a encontrar con una base Muy grande. gigantesca en muchos casos porque pues no va a tener costo, no va a tener deducciones. Hay que contarle a la gente, no tiene por qué desmayarse, ¿cierto? Porque en un caso va a la tabla de la renta líquida gravable para obtener el impuesto y en el otro caso va a la tabla del IMAN para obtener el impuesto. Y ahí sí se desmaya. Y compara los dos impuestos y se Y ahí sí se desmaya. Porque en el mayor de los Ese dos determina el es el mayor. que tiene que declarar y pagar. Yo creo que, Ya bueno, cambia de brazo. por fin un punto de acuerdo, por fin un Sí, punto de sí. acuerdo. Y obtenidas esas dos declaraciones, obtenidos esos dos impuestos y sabiendo que el que me da más es la renta líquida, el que me da más es la renta ordinaria, ¿qué más hago a continuación? Ya puede uno entrar a calcular, debe calcular el impuesto mínimo alternativo simplificado, que es el IMAS, y esa es una opción. ¿sí? Es opcional. Es Algunas opcional. personas andaban diciendo, mire, usted tiene que coger 3 rentas y la que le dé más. No, Falso, incluso hay falso. quienes Ok. de pronto equivocadamente dijeron que uno calculaba los 3 y que podía optar por el IMAS siempre y cuando el IMAS fuera mayor. Y no es que pueda optar por el IMAS si es mayor. No se opta por el IMAS. ¿Cuál es el único requisito para los empleados? Que la renta gravable alternativa, es decir, esa base de la que acabamos de hablar, no sea superior a las 4.700 VTs. Y ahí Eso puede es- optar, esa es la aunque única. ese Indudablemente IMAS que sea sea menor. empleado. Tiene que ser empleado Claro para que O sea sí, que el para corte empleado está tributario. en el volumen de los ingresos. Exacto. Si los ingresos totales supera los 4.700 VTs, No, la renta Pero la gravable renta gravable alternativa. alternativa supera los 4.700 VTs, ya no puede. en ese hay caso opción no del puede IMAS. optar por el IMAS, No, porque es una solamente- opción, simplemente Y una opción. recordemos que el IMAS pues trae consigo un beneficio, de alguna forma, de la firmeza de la declaración de renta en los 6 meses, siempre y cuando la Administración de Impuestos, digamos, no tenga una prueba que determine que hubo fraude, digamos. Pero en la dice la determinación. norma sumaria, ¿no? Una prueba sumaria. Sumaria, o sea, cualquier
prueba Por sospecha. de que alguno de los datos incluidos en la declaración no corresponden a la realidad, y entonces ¿qué firmeza es esa? Por eso yo digo en las es conferencias una firmeza es una entre trampa comillas. procesal Entre comillas. de alguna manera Una firmeza esa entre situación comillas. Porque, compleja. porque no es lo que teníamos antes con el beneficio de auditoría, indudablemente. Sí, que Aquí es una lo cosa que clara. estamos encontrando es una firmeza definida a partir de una presunción que pueda o no pueda aparecer. Entonces ahí entramos ya en el otro escenario de la prescripción de la obligación tributaria. Tener a los 5 años la administración tributaria para finalmente determinar la obligación a cargo del O podríamos estar en la firmeza de la declaración a los 2 años. Pero mire. ¿Cuál de las dos? Pero mire, A ver. el problema es, cuando yo opté por el IMAS, no tengo Sí. que presentar ni renta ordinaria ni IMAN, porque Sí. recordemos que la renta ordinaria y el IMAN están en un mismo formulario. Es correcto. Entonces yo declaré por IMAS. Entonces yo pensaría que si nos vamos a los 5 años, porque es que no he presentado la declaración. Cuando a mí me digan, cuando a mí me llegan a probar, oiga, es que usted tenía unos ingresos superiores, entonces su renta agravable alternativa es mayor. En ese evento usted no podía presentar IMAS. Cuando ese fuera el caso, yo creo que estaría la administración con 5 años para... Tendríamos una no presentación de la declaración Una no hay- en ese no hay- caso. no hay pero es un declaración. caso muy claro. Sí, sí. Es decir, la renta gravable alternativa tuvo que haber sido Superior, superior eso sí es a los clarísimo. 4.700 A los 4.700. para que de esa manera, por omisión de ingresos, que Claro sería una que omisión sí. de ingresos lo que habría Y si no, allí, sí se iría a los 2 y años. si la persona no los incluyó y la administración de impuestos vio que no incluyó dichos ingresos, le va a decir que pena, usted no tiene firmeza de 6 meses. Es correcto. Y al no tener firmeza de 6 meses y ver que los ingresos son más de los 4.700, entonces no le quedaba sino declarar por renta líquida, es decir, por renta ordinaria o por imán, Ajá. caso en el cual ninguna de esas dos declaraciones las ha presentado. Eso. O sea, que Ahí para son la 5 presentación. años. 5 años, muy bien. Sí, son 5 Y años. si le da que es menos de los 4.700 la renta agravable alternativa y podía presentar todavía y más, Sanción, entonces lo que 2 tenemos años. es una corrección del IMAS. Correcto. Yo Muy pensaría bien. que sí, sería Sí. 2 años. ¿Cierto? 2 Tendríamos años de una meses. corrección del IMAS a 2 años de firmeza, y si en 2 años estamos en firme, en 2 años estamos en firme. Claro. Es importante. Pero yo quería complementar algo de lo que hablaba el doctor Wilmar. Y es que el IMAS tiene otras ventajas, tiene otros beneficios. Y es que a unos ingresos de 4, 5, yo diría que de pronto hasta 6 millones, termina siendo un beneficio para los que clasifiquen como empleados. Estar en el IMAS. Claro, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando no hayan tenido ninguna parte de estrategia tributaria. Lo que es lo mismo, cuando hablo de estrategia hablo de beneficios. Es decir, una persona en Sí, en unas tal vez condiciones- borrar un poco esa palabra estrategia tributaria porque nos satanizó absolutamente el pasado director de Impuestos Claro. Ciudadanos diciéndonos que la estrategia tributaria es una forma de evadir o de evadir, eludir los de robar, tributos. no, para nada. Y cuando hablamos de estrategia tributaria aquí en Forum hablamos No, es de aplicar apegarnos los a beneficios las de la norma. normas y obtener todos los beneficios que la norma consagró. Es Eso correcto. es estrategia. Tributaria. De hecho, estoy Ok. hablando de una persona que no tuvo derecho ni a los intereses de vivienda, ni a la salud prepagada, ni hizo aporte voluntario a esa pensión. Que hoy le vamos a calcular el impuesto sobre la renta. En cualquiera de los escenarios, desde que pueda acceder al IMAS, con absoluta seguridad que va a ser mejor optar por el IMAS. Es decir, le va a dar menos que la renta ordinaria. Eso es una ventaja. Un último tema allí de gran debate. ¿Qué hacemos con el incremento patrimonial? Porque hasta Ah, donde estamos excelente. hemos hablado de la renta, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos con el incremento patrimonial? Imaginen ustedes que por IMAS me dio que yo pude declarar 120 millones y Ajá. pagué, me da 120 millones, ¿cierto? Sí, me da 100 millones. 126. 126 120 millones, declaré 120 millones de ingreso y pagué el impuesto por eso. ¿Será que mi incremento patrimonial podrá ser igual, haciendo los cálculos necesarios, a los 120 millones? ¿Qué opinan ustedes? No, yo creo que no. Definitivamente, cuando ustedes saben que la renta por comparación patrimonial es una presunción. Sí. Eso establecida que tiene su razón de ser. Y entonces la justificación de cómo incrementé mi patrimonio, definitivamente tiene que ser por renta ordinaria. O sea, yo tengo que calcular la renta ordinaria para ir a mirar cómo me dio mi renta por comparación patrimonial. Y no lo puedo hacer con el imán también. No. Pues yo pensaría que no, porque Con la renta agravable alternativa, la ¿por qué re- no? la- no, porque la determinación de la comparación patrimonial está concebida desde un inicio bajo la determinación del sistema ordinario. De hecho, fíjense que en el proceso de depuración de la comparación patrimonial partimos del incremento del patrimonio líquido del contribuyente del año 1 con respecto al año 2, pero considerando en primer lugar los ingresos normales del periodo, los impuestos pagados por el periodo, la retención pagada por el periodo, y ese impuesto que pagó en el periodo se debió haber determinado conforme, en este caso, al sistema ordinario, porque estamos hablando del año 2012. Muy bien, varios acuerdos, Muy dos desacuerdos, pero por eso estamos en Forum Debate. Agradecemos la presencia de los doctores Campo y de doctores González. Doctor Ochoa, muchas gracias. Les agradezco Muchas mucho que gracias, hayan venido a doctor este Ochoa, debate. Los invitamos a los próximos debates. Sigan con nosotros en Forum. Próximamente un debate que pueda aclarar estos temas. Y si quieren saber más, pueden entrar a nuestro Forum Actualidad y Forum Académico. Muchas gracias.